Buenas noches, estimados estudiantes. Dios me los bendiga. El día de hoy vamos a estar estudiando y analizando los, el estado de cambio del patrimonio. En esta oportunidad se les va a mostrar el cuadro que se les presenta en este momento que se llama estado de cambios de patrimonio. Y allí se va a llenar toda la información referente a los cambios o decisiones societarias que realicen, valga la redundancia, los socios o dueños de la compañía. El cuadro siempre va a ser el mismo, siempre va a ser igual. Eh, es posible que en algunos casos aumente las columnas hacia la derecha, pero en el caso de nosotros vamos a trabajar solamente con estas cuentas contables. Entonces, tenemos tres cuentas contables principales que son capital social, reserva legal, utilidades acumuladas y tenemos una que se llama utilidad neta del ejercicio. Con ella también tenemos estas cuentas contables que son con las que vamos a realizar los aumentos del capital social, en este caso, o disminución, en este caso son utilidades, dividendos decretados o declarados, aporte de capital, reserva legal del ejercicio y capitalización patrimonial. Veamos con este ejercicio. Este Excel lo tienen en el aula virtual, tienen el ejemplo, el principal, que es el primero con el que yo trabajé. Luego tiene el ejercicio La Hermosa. Vamos a hacer en este momento ejercicio La Fortaleza. Si da tiempo, vemos otro ejercicio que se llama La Primera y les dejo estos dos, la segunda y la tercera, para que ustedes practiquen. Y vamos a ver el, vamos a ver el cuestionario que vamos a realizar. Ok. Los datos que se les van a presentar van a ser el nombre de la empresa, su RIF, el periodo que se va a realizar el estado, capital social, utilidad del ejercicio, utilidades no distribuidas y la reserva legal del año anterior. Entonces, en este caso, las políticas contables van unidas también a unas políticas que le llaman políticas societarias, que son las políticas que deciden, son las decisiones de los socios. Hay decisiones en las cuales los socios no pueden tomar acciones individualistas ni fuera de la ley, pero para eso están los administradores y los contadores, para decirle hasta dónde deben de llegar. Tenemos entonces, la empresa tiene un capital social de 4.500.000. Vamos a eliminar estos datos. Tiene un capital social de 4.500.000. Dice que presenta una utilidad del ejercicio de 3.564.215,21. También habla de unas utilidades no distribuidas de 120.000. Eso es también llamado utilidades acumuladas. 120.000. Y dice que la utilidad del ejercicio 2023 es de 326.000 para la reserva legal. 326.000. Con estos datos, nosotros vamos a extraer el resto de la información societaria. Entonces dice las políticas contables. La reserva legal corresponde a que en el anterior estaba haciendo un ejemplo al grupo de la sección B. La reserva legal corresponde al 10% de la utilidad del ejercicio, del periodo del ejercicio. Quiere decir que la reserva legal, voy a tomar el valor de de la utilidad neta del ejercicio, que es la utilidad del momento, y lo voy a multiplicar por el porcentaje de la reserva legal. En este caso, para este ejercicio era el 12%. Y tenemos que multiplicar los 3.564.000 por el 12%, serían 427.705. Este valor debe de ir en este recuadro
azul, en este recuadro color azul, que es la unión entre la columna de la reserva legal y la fila de la reserva legal del ejercicio. En este cuadro va a ir el monto de 427.704. La ley venezolana nos especifica que la reserva legal debe ser desde un 10% hasta un 20%. Cuando inicia la compañía y tiene su primera ganancia, el primer año de utilidad, es cuando se comienza a generar la reserva legal del ejercicio. Eso es una decisión societaria, pero que va acompañada a través del Código de Comercio. Entonces, los socios no pueden decir que voy a hacer una reserva legal de un 5% o de un 7%. Tiene que ser de un 10% porque así lo estima la ley. Y hasta un 20%. Yo les decía al otro grupo que si, por ejemplo, en el ejercicio decía, vamos a tener una reserva legal de 30%, ya como se sale de este rango de 10 a un 20%, entonces ya esa reserva legal yo no la puedo calcular. Se puede colocar aquí en el cuadro, pero al momento de hacer los asientos o los registros contables, no se puede hacer porque está fuera de la ley. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta que nada más son estos valores, del 10 al 20% sobre la utilidad neta del ejercicio. Continuamos. El siguiente es, dice aquí, la capitalización es el 5% de las utilidades del ejercicio. La capitalización toma en cuenta la sumatoria entre las utilidades acumuladas y la utilidad neta del ejercicio. Para casos de académicos, nosotros vamos a tomar en cuenta solamente la utilidad neta del ejercicio. Entonces, es el 5% de 3.564.000, da 178.210. Se coloca en la columna de capital social el monto de 178.210. Y ese mismo valor va a la columna de utilidades acumuladas en saldo negativo, porque él está saliendo, es una parte que estamos extrayendo de las utilidades, entonces debe de ser disminuido de esta cuenta. Y por último dice, los socios decidieron no distribuir su utilidad entre ellos. En este caso, los socios no decidieron distribuir. En caso de que sea que sí se distribuyan, puedo colocar que los dividendos decretados sean del 10% sobre la utilidad neta del ejercicio. Entonces tomamos igualmente el valor de la utilidad neta. Entonces sería la utilidad neta por el 10%, serían 356.000, pongamos un ejemplo, y se va a colocar en las utilidades acumuladas, porque en este caso los dividendos decretados, los dividendos declarados, es el dinero de rentabilidad que tienen los socios a final de año y deben ser extraídos de la utilidad neta del ejercicio. Si el año cierra con pérdida, los socios no pueden solicitar dividendos declarados ni decretados porque tiene una pérdida. Pero en caso de que tenga un saldo positivo o una ganancia, o una utilidad, entonces en ese caso los dueños pueden decir, bueno, vamos a repartirnos entre todos un 5%, un 10%, un 20%. Vamos a colocar en este ejemplo que vamos a tener este valor de 356. Y a la final dice, los socios realizaron un aporte de 250.000. En este caso, el aporte capital se coloca en la cuenta de capital social, 250.000. Las utilidades acumuladas, la reserva legal y la capitalización patrimonial, se las voy a colocar los tres en azul,
deben ir en la columna de utilidades acumuladas en saldo negativo. ¿Por qué? Porque está disminuyendo las utilidades. En este caso, este saldo debe ir en saldo negativo. Y el saldo de 427.000 debe pasar al saldo de utilidades acumuladas también en saldo negativo. Entonces, en este caso, el total de patrimonio sería el capital social, las reservas y las utilidades del año anterior. Se le restan lo que es la rentabilidad de los socios o sus ganancias personales. Le suman los aportes que ellos durante el año quisieron realizar de su propio pecunio, de su propio dinero. Le resta la reserva legal porque va a pasar a una cuenta que se llama reserva legal. Se le resta la capitalización patrimonial porque va a aumentar el valor del capital social o el saldo del capital social. Y la utilidad neta del ejercicio sigue estando por el mismo valor. Entonces, a la final, tenemos una empresa que tiene un capital social de 4.500.000, sin embargo, el total del patrimonio son 8.403.000. Quiere decir que es una empresa que está sólida en el mercado y que tiene un buen patrimonio. Aquí, en este tipo de balance, de reporte o de informe, no tiene nada que ver los ingresos y los egresos, los empleados, eh, pagos de facturas, proveedores, sino que son, es una decisión societaria. En este caso, lo único que se va a poder necesitar para esto es el balance general o el estado de situación financiera. No se necesitan los otros estados financieros, porque se supone que ya a este momento ha cerrado la empresa y ya todos los demás estados están listos. Entonces, ¿cómo vamos a llevar estas cuentas al registro contable? Ah, bueno, ya va, antes de llegar al registro contable, ¿cómo van hasta aquí? Sí, profe, le iba a preguntar, la parte de la capitalización patrimonial, de verdad no me perdí en ese momento cuando la sacó. O sea, ¿cómo sacó esa parte y dónde salieron los 178.210,76? Es la multiplicación del porcentaje por la utilidad del ejercicio. Ah, ya. Aquí. Ah, ok. Listo, Pero, ya lo vi. ok, Perfecto. pero yo puedo también Ok. decir que la capitalización no es un porcentaje, sino un monto específico. Yo puedo decir, la capitalización Ok. son 350.000. Entonces ahí ya no hay que hacer porcentaje, sino que se coloca el valor en la celda de capitalización. Y se Ok. coloca después en saldo negativo para que dé cero en el total de patrimonio. Ok. Tiene que colocarse negativo. Sí, obligatoriamente. En tal caso de. Ok. Ahora, para los registros contables tenemos lo siguiente. Aquí dice que los socios realizaron un aporte de 250.000. Si lo ven, está aquí. Sin embargo, no dice con qué hicieron el aporte. Se supone que aquí en La Hermosa lo hicieron con una maquinaria. En el ejercicio de La Hermosa dice los socios aportaban la cantidad por un valor de 700.000 a través del camión Termoquín. Entonces entró a través de una maquinaria o un vehículo, un camión, o propiedad, planta y equipo. En este caso, en este ejercicio, que fue el primero que hicimos, eh, el aporte fue de 100.000 y fue realizado a través de Caja. Pero en este caso, Fortaleza no tiene el valor. Entonces quiere decir que como no tenemos el valor, no lo podemos registrar. ¿Qué vamos a hacer en este caso? No hacemos el registro, sino que damos una explicación. En este caso, este asiento no se puede realizar debido a que los socios informaron que van a hacer el aporte, sin embargo, no informaron cómo lo van a hacer, cuáles las cuentas contables que se van a tocar para poder realizar efectivamente ese aporte de capital. Entonces no se haría. En el caso de las utilidades, a ver, dividendos declarados y decretados, que yo lo tengo aquí, más en el ejercicio dice, los socios decidieron no distribuirse las utilidades entre ellos. Quiere decir que ese asiento tampoco va.
Pero si fuera, en caso de que sí se tuviera que hacer ese asiento, se van a utilizar estas cuentas, utilidades acumuladas contra dividendos decretados y dividendos decretados contra dividendos por pagar. Quiere decir que de la cuenta utilidades acumuladas yo estoy sacando el dinero para incluírsela y crear una cuenta llamada dividendos decretados. Pero luego de que yo he hecho eso, yo tengo que generar el pasivo, que es la deuda que tengo con los socios para poder pagarle el dinero. Entonces, agarro dividendos decretados, lo vuelvo a colocar en cero y aperturo la cuenta dividendos por pagar, que sería a cada socio. Luego tenemos el registro de la reserva legal. Dice la reserva legal fue de 427.000 y el registro de utilidades netas del ejercicio contra la reserva legal. Él es directo, no se utiliza otra cuenta. Y la última es la capitalización patrimonial. La capitalización patrimonial es extraída de las utilidades. Entonces, utilidad neta del ejercicio contra la capitalización patrimonial. Entonces, allí ya queda el ejercicio listo, completo. Entonces, ahora yo les voy a enseñar eh, el- la aula virtual. Vamos a ver un ejercicio como si fuera un examen, un cuestionario tipo examen. Dice, estados de cambio del patrimonio, se presenta el siguiente cuadro del estado de cambio del patrimonio con el cual van a responder las siguientes preguntas. Este es un cuestionario que normalmente, ah, saben que yo lo hice nuevamente con los muchachos. Ah, ahora, ahora sí. Así lo van a ver ustedes. Van a ver el cuestionario y les van a colocar, les van a permitir los intentos para hacer las preguntas. Entonces, vienen las preguntas, en el caso de ustedes van a hacer 10 preguntas, una pregunta, cada pregunta vale un punto, en este caso de ejemplo les coloqué 5. Son las siguientes, dice la primera, los estados financieros son el principal insumo para realizar ajustes al patrimonio. ¿Qué creen ustedes, bueno, Dayane o Paola, que si los estados financieros son los que nos dan el insumo para realizar este estado de cambio de patrimonio? Bueno, yo creo que, creo que sí. No sé si estoy segura. No, no estoy muy segura, pero ajá. Ok, entonces aquí dice, uno, solamente se necesita el estado financiero de situación financiera, que es el balance general. Dos, Ajá. Yo creo que es la opción número 3. la tres dice no porque no es necesario, y dice sí porque provee toda la información financiera. Las dos creen que es la número tres, ¿verdad? Exacto. Ajá. Vamos a ponerle que sí y seguimos a la siguiente página. Inmediatamente me muestra la pregunta número 2 y dice, el aumento de capital social se puede realizar a través de, dice, dividendos decretados, la reserva legal y el aporte capital. Entonces, aquí hay que hacer análisis. La reserva legal, ¿de dónde se saca? Del porcentaje de las utilidades netas, ¿cierto? Sí. Ajá. Los dividendos decretados, ¿para dónde van? Es parte de la rentabilidad de los socios. Entonces, lo único que me Ajá. permite a mí en esta pregunta es el aporte capital. Entonces, vamos a darle al aporte capital. Ok. Multiplica por
definiciones, las otras dos no son aumento de capital. Entonces, siguiente página. Dice, el estado de cambios en el patrimonio es un reporte que realizan los socios con ayuda del contador. El mismo es de uso interno de la compañía y no es de información pública en Venezuela. Por lo tanto, no es obligatorio el realizarlo. Lo que quiere decir esto es que, primero, en Venezuela no es necesario hacer pública esa información. No es obligatorio realizarlo. Es de uso interno y lo realizan los socios con ayuda del contador. ¿Qué creen ustedes? ¿Que eso es verdad o es mentira? ¿Es falso o es Y verdad? es falso. Es falso. Yo creo que es falso, profe. ¿Por qué? Claro. Porque dice que no es obligatorio realizarlo, pero yo tengo entendido este, Sí, es obligatorio. que sí es obligatorio, exacto. Ok, entonces vamos a la siguiente página. Dice de la columna, acuérdense que tenemos, eh, si me puedo buscarla, aquí tenemos la columna. Tenemos aquí la columna de utilidades acumuladas. Cuando habla de la columna, estamos hablando de esta parte de del cuadro del estado del patrimonio. Entonces, en ese cuadro, en ese espacio, tenemos los dividendos, tenemos la reserva legal y tenemos la capitalización patrimonial y la utilidad neta del Pero ejercicio. no- Entonces, volvemos aquí al uso, a la aula virtual, y nos dice, de la columna utilidades acumuladas contenida en el estado de cambio de patrimonio, se puede realizar el aporte patronal o el aporte de capital. ¿Qué creen ustedes? Que decía la columna, ¿sí o no recuerdan? Vamos a ponerle que es falso. no. Seguimos a la siguiente pregunta y nos dice, esta ya la número 5 dice, los socios han decidido que el aporte de capital lo realicen a través de las utilidades del ejercicio. Una de las cosas que están muy claros en los aportes de capital es que no tiene nada que ver con las ganancias de la empresa. Los aportes de capital los realizan los socios de sus propios ingresos, de sus propios bienes. Entonces, los socios han decidido que el aporte de capital lo realicen a través de las utilidades del ejercicio. Falso. Ellos no pueden decidir eso porque las utilidades del ejercicio son solamente para capitalizar la empresa al capital social o para distribuir la renta. Entonces, vamos a ponerle falso. Y terminar el intento. Ahí ya finalizamos. En este momento me muestra que todas las respuestas están guardadas y yo puedo volver, así les va a aparecer a ustedes. Puedo volver atrás y puedo leerlas nuevamente, puedo revisarlas, puedo analizarlas y volver a enviar, ¿verdad? A decir siguiente, siguiente, siguiente. Si yo estoy segura que ya está todo bien, yo sencillamente digo, bueno, enviar todo y terminar. Y nuevamente le digo enviar todo y terminar. Entonces, aquí se me va a presentar el puntaje. Dice que la calificación fue de 5 sobre, de 4 sobre 5, un 80% sobre 100. Y me presenta cuáles son los errores. Entonces, me presenta todas las preguntas y todas las que son con sus respectivas respuestas. Dice, en la pregunta 1, que fue la que quedó errada, dice, los estados financieros son el principal insumo para realizar ajustes al patrimonio. Nosotros le colocamos que sí, porque provee toda la información financiera. Resulta que para este balance, este reporte, solo se necesita el estado de situación financiera o balance general. ¿Por qué? Porque allí está resumida toda la información. No se necesita el flujo de efectivo, no se necesita el estado financiero, el estado de resultados y las notas explicativas van al final, van después. Entonces,
no lo necesitamos. ¿Qué necesitábamos? Era, solamente se necesita el estado de situación financiera. En el caso del aumento de capital social, se puede realizar a través de aporte capital, está bueno. Ya aparece signo de verificación de color verde. Dice, el estado de cambio de patrimonio es un reporte que realizan los socios con ayuda del contador, el mismo es de uso interno de la compañía y no es de información pública en Venezuela, por lo tanto, no es obligatorio realizarlo. Es falso, porque sí es obligatorio. Es obligatorio realizar ese balance. Sin embargo, no es de información pública, o sea, no se necesita publicarse, eso se queda dentro de la información contable privada de la empresa, que solamente es dada a ciertos organismos públicos. Eh, Siguiente, de la columna utilidades acumuladas contenidas en el estado de cambios de patrimonio se puede realizar el aporte patronal. Es falso. ¿Por qué es falso? Porque nada más se puede usar, utilizar o hacer, se puede crear, hacer o ejecutar el aporte patronal hacia el capital social de la empresa del pecunio del socio, no de la actividad. Y la última, los socios han decidido que el aporte capital lo realizan a través de las utilidades del ejercicio. También es falso. Los socios no pueden decidir que sean de las utilidades del ejercicio. Nuevamente, el aporte solamente se da a través del pecunio de los socios. Entonces, preguntas así son las que a ustedes les van a salir. Un ejercicio como tal, no, no va a ser un ejercicio como tal. Van a ser preguntas así de análisis. Si le puedo presentar, por ejemplo, una parte de, del ejercicio, una columna, les puedo presentar una columna. Sin embargo, la respuesta es de lógica, no es de número. A menos que yo les pueda decir, bueno, el cálculo de este aporte patronal, perdón, de esta reserva legal corresponde a un tanto por ciento, indique si el saldo es el correcto o no. Y ustedes sacan la cuenta y se dicen por ejemplo, el A, ustedes le dan clic al A y continúan porque ese es el valor correcto. Entonces, las preguntas van a ser así. Mi pregunta es, ¿qué dudas tienen al respecto? No, bueno, por los momentos, todo bien. O sea, es decir que la evaluación va a ser así completamente teórica, no vamos a tener una parte práctica. No, no ¿O vamos a sí? tener práctica. O, Lo que pasa o es sea, que, así como usted dijo ahorita de que si el porcentaje nos coloca el resultado del porcentaje y cosas así. ajá, así. Paso, ok. Pero como tal, a ver, para que me pasé para la otra. Profe, Ya, un momentico, Elizabeth. Paola, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con el ejercicio? Que si no ubican esta información visualmente y no hacen los cálculos, cuando ustedes vayan a responder de forma analítica, se les va a hacer un poco complicado, porque hay muchas palabras que son parecidas, capitalización, aporte, dividendos, y entonces como es un tema nuevo, no, si no lo saben manejar bien, entonces se pueden enredar en las términos, porque son muy parecidos. Por ejemplo, yo les pudiera decir, los socios han decidido una reserva legal de un 30%, como se los dije aquí. La reserva legal no se puede hacer de un 30%. O por ejemplo, yo Ok, puedo preguntar, la reserva legal de Venezuela corresponde entre un 10 y un 20%, ¿verdadero o falso? ok, Verdadero, verdad, porque es de verdadero. 10 a 20, ¿sí me explico? Pero Ok, si yo les pongo 30%, ya se salen del marco legal y ya no lo pueden hacer. ok, Dividendos declarados o decretados. Esta es la rentabilidad de los socios. Es lo que ellos quieren ganar, ¿verdad? Es su dinero. Eh, toda persona crea una empresa con la finalidad de obtener ganancia. Entonces, esa es su ganancia. ¿Qué tal que un socio, yo les coloque de que el socio ha decidido decretar el 100% de las utilidades del ejercicio? En este ejercicio tiene unas utilidades acumuladas de 120.000, como ustedes lo pueden ver aquí. Voy a colocarlo de color amarillo, anaranjado. Y ellos deciden que los 3.500.000 se lo van a repartir entre los socios.
yo le pudiera dar unas tres opciones. El administrador hace lo que corresponde según los socios. B, el administrador indica que no es lo correcto, sin embargo, acepta la decisión de los socios. O C, el administrador no realiza, a pesar de que está trabajando en relación de dependencia, no realiza la decisión societaria en vista de que puede acarrear problemas financieros a futuros a la empresa. ¿Qué decisión ustedes tomarían? ¿Cuál sería la mejor, la A, la B o la C? Yo escogería la C como administrador. ¿Por qué? Porque a pesar de que estoy en relación de dependencia, nosotros como administradores somos gerentes y nosotros no podemos permitir que la empresa, los mismos socios, este, la descapitalicen. ¿Sí me explico? Porque si la descapitalizan, se quedan sin el dinero que corresponde, sin las ganancias, los créditos se les pueden cerrar, con esa misma ganancia pueden paliar algún momento de crisis, entonces no es una buena decisión. Entonces, Mm, lo correcto sería la última. Como administrador no la haría. Entonces, ustedes me podrán decir, bueno, pero es que en la vida real eso no se puede hacer porque el dueño entonces te puede votar, sí, pero eres corresponsable legalmente de tu actuación. Y si la empresa va a quiebra porque tú dijiste que sí, porque sencillamente no quisiste en un momento confrontar al socio, entonces también eres corresponsable y la ley se aplica también a ese análisis que debiste hacer previo a esa decisión. Entonces, esas son preguntas de análisis que yo se las puedo poner allí, pero bueno, eh, ya saben cómo se va a hacer este examen. ok, profe. De todas Chévere, gracias. Profe, ajá, ¿ese dígame. archivo de Excel estará en el aula virtual? Sí, claro que sí. Ey, Profe, una dígame. pregunta con respecto a lo de las preguntas. ¿Vamos a tener un límite de tiempo para realizar esas preguntas? Sí, por lo general sí, pero nosotros primero, como ustedes no han visto bien las partes prácticas, vamos a realizar primero ejercicios y luego vamos a la práctica. Si tenemos que hacer, luego, perdón, vamos a la evaluación. Si vamos primero a las partes prácticas y lo hacemos de Ay, manera conjunta, van a ustedes poder realizar la parte Sí, de la evaluación mejor. Si la tenemos que hacer la evaluación sí, a por favor. última hora, no importa, la hacemos yo. a última hora. Sí, profe, mejor así. Mi abuela, ¿qué Sí, pasó, mi profe, abuela? mejor. Así es mejor. Ok, chévere, sí, está bien. Chévere, chévere. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, por los momentos, eh, todo claro, hay que practicar. Por eso es que nos gustó la idea que dijo ahorita. Sí, 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 Profe, ¿y esa tienen que evaluación va a ser en pareja o individual? pareja. Ok, Ustedes deciden su pareja. ok.